tiempo de diseño, perdón, ¿eh? Tiempo de diseño es cuando estás codeando, Escribiendo. básicamente. Claro. Viste que hay errores que te saltan en tiempo de diseño, por ejemplo. Sí, tipo, no sé, la punto y coma, esas cosas. Pero después no hay nada que se resuelva en tiempo de diseño. Sí hay cosas que se resuelven en tiempo de compilación. Por ejemplo, las sobrecargas se resuelven en tiempo de compilación cuando el compilador compila el código, ¿sí? Ya sabe dónde está llamando por la cantidad, orden y número de parámetros, ya sabe a cuál de todas las implementaciones vas a llamar. Y hay cosas que se resuelven en tiempo de ejecución. Los objetos se van creando cuando se está usando el programa, cuando se está trabajando sobre el programa. Por eso, en una ejecución tal vez se crearon 100 objetos, en otra no se creó ninguna. Y además porque crear un objeto implica reservar memoria, como ya vimos, bueno, todo lo que fuimos aprendiendo. Entonces, a ver, compilación puede ser que dé a confusión. De diseño, seguro no. Ya les digo, compilación no en este caso, pero hay cosas que se definen en tiempo de compilación. En el caso de la creación de los objetos, con el operador new que reserva memoria, se hace en tiempo de ejecución, ¿sí? Bien. De nuevo, sí. Bien. Si hay alguna pregunta, creo que ahí les dejo claro que es en tiempo de ejecución, ¿sí? ¿Cuántos objetos? ¿Cuántos objetos de tipo alumno puedo tener en mi sistema? ¿Cuántas clases alumno puedo tener en mi sistema dentro del mismo namespace? Bueno, acá ponen, puedo tener infinitos objetos de tipo alumno, pero solo puede haber una clase alumno en un mismo namespace. Si esa es la respuesta correcta, dentro del mismo namespace, acuérdense que en distintos sí puede haber dos clases que se llamen igual, pero dentro de uno mismo todas las clases se tienen que llamar distinto y no hay una restricción de cantidad de objetos que puedo llegar a crear, más allá de que, bueno, que se me consuma toda la memoria y empezamos a hacer lío con eso, ¿no? Pero no hay una restricción. Explica el ciclo de vida del objeto, ¿sí? Esto estaba en el PowerPoint. Acá más o menos creo la segunda pregunta, la segunda respuesta, la tercera respuesta están correctas. Sí, tenemos la creación que se hace a través del operador new para asignar memoria, sí, y que usa el constructor para inicializar los atributos del objeto. Después tenemos como segundo estado dentro del ciclo de vida el usar al objeto, ¿sí? Mientras que el objeto ya está creado, se puede llamar a sus métodos, se pueden leer sus atributos, se pueden cambiar esos valores de los datos, ¿sí? Entonces trabajamos con métodos, más que nada con métodos y con propiedades, cuando veamos las propiedades, porque externamente a los atributos no los deberíamos poder modificar, pero internamente pues, pueden llegar a modificarse. Y por último, la última etapa del ciclo de vida del objeto es la destrucción del objeto, que como vimos en la clase 3, el encargado de limpiar la memoria, sí, es el garbage collector cuando se pierde la referencia del objeto, ¿sí? O en algún momento posterior a que se pierda la referencia. ¿Dudas hasta acá? Seguimos con la próxima. ¿En qué segmento de memoria se almacenan los tipos valor y en cuál los tipos por referencia? ¿En cuál interfiere el garbage collector? ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado, creo que también en las primeras clases. Los tipos valor se almacenan en el stack y se libera automáticamente. Los tipos por referencia se almacenan en el heap y ese es el que administra el garbage collector, ¿sí? Recuerden que los objetos son tipos por referencia.
Por eso los administra el garbage collector. Bien. Destrucción determinista versus destrucción no determinista, ¿sí? Pide que las comparen, que las describan y que los asocien a lo que es variables y objetos. Bien, la destrucción determinista, su punto de creación y destrucción son conocidos. Dependen del scope o del ámbito donde son declarados, ¿sí? El tiempo de vida es corto, está limitado al scope, ¿sí? Y es, por ejemplo, el caso de las variables dentro de un método, ¿sí? Uno declara una variable, sabe que esa variable vive dentro del método, termina la ejecución del método y muere, ¿sí? Muere ese dato, ya no lo usamos más, se pierde, la destrucción es determinista y los tiempos son definidos y cortos. No determinista es, si bien se conoce el ámbito donde fueron creados, su destrucción no está limitada al mismo, ¿sí? No se controla exactamente cuándo se destruye y libera memoria. Este es el caso de los objetos, ¿sí? Ustedes acuérdense que uno puede pasar los objetos como parámetros de los métodos y en realidad está pasando a referencia y el objeto sigue vivo en memoria, ¿sí? Su tiempo de vida no está limitado y no depende del scope, por lo tanto es desconocido y puede ser o corto o largo. Bien. ¿Qué es una constante? Bueno, esto es sencillo. Saben que una constante almacena valores fijos, ¿sí? Que no van a variar durante la ejecución del programa. Esta es la diferencia con las variables, cuyos valores sí pueden variar. Y no se puede, después pregunta, ¿se pueden declarar constantes estáticas? Y no se pueden declarar constantes estáticas. Algunos pusieron sí. Cuando las preguntas son así, les recomiendo a entrar al código, probarlo, al menos. No se puede y no tiene sentido porque las constantes se comportan como si fueran estáticas. O sea, se llaman de la misma forma que los atributos estáticos. ¿Sí? Acá alguien respondió, es implícitamente estática, por lo tanto el código de C# o el diseñador te tira un error, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuándo se asigna el valor a las constantes? ¿En tiempo de compilación o en tiempo de ejecución? A ver si alguno puso... No, todos pusieron compilación, ¿sí? Y es correcto, se asigna en tiempo de compilación, es un valor fijo, no cambia durante la ejecución, cuando el compilador lee eso ya está asignado y listo, ¿sí? Dos objetos del mismo tipo pueden tener distintos valores en una misma constante. Relaciones con atributos de instancia y estáticos es un poco lo que hablamos antes, ¿sí? Se comportan como si fueran atributos estáticos, son de la clase, todos los objetos tienen el mismo valor en la constante, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, relacionar con atributos de instancia o estáticos se comportan como atributos estáticos de solo lectura, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los atributos estáticos, que es algo que habían preguntado la otra vez? Es que a los atributos estáticos, sí. ¿Qué pregunta, Gonzalo? Se me corta. Fede, ¿me están escuchando bien? Yo te escucho cada tanto, se corta alguna palabrita, pero en general te escucho bien, no sé los demás. Sí, lo mismo. Alguna palabrita, pero sí. Se corta un poquito más. Lo escucho bien. Bueno, a ver, Gonzalo pregunta. Lo que no entiendo es la relación con instancia y estático. Ok. Como digo, las constantes se comportan como si fueran atributos estáticos. ¿Sí?
Esa es la relación que tenés que hacer. Es como si fueran atributos estáticos. Son de la clase y se llaman como si fueran atributos estáticos. La diferencia con los atributos es que las constantes no pueden variar su valor, ¿sí? Los atributos sí. ¿Eso responde a tu pregunta, Gonzalo? Gonzalo, Vamos a suponer que sí. vamos a suponer que sí. Pasamos a bingo. Dale, metele. Bien. ¿Qué es Ahí un está, me constructor? pareció. Ahí está. No. ¿Qué es un constructor? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Los constructores son métodos especiales que se utilizan para inicializar objetos al momento de su creación. Básicamente, la tarea del constructor es darle valor inicial a los atributos esenciales del objeto, ¿sí? A esos datos que tienen que estar para que el objeto pueda operar con los métodos. Entonces van a ver que siempre los constructores van a exigir, si es que se necesita, que se le pasen los valores para darle un valor inicial a esos atributos, a esos datos. Resumiendo, inicializar los datos del objeto. ¿Sí? Esa es la función del constructor. ¿Qué es el constructor por defecto? ¿Sí? ¿Qué sucede con el mismo cuando declaramos un constructor nuevo en la clase? Si no declaramos explícitamente en el código ningún constructor, hay un constructor que existe implícitamente, ¿sí? Que es un constructor público sin parámetros de entrada, ¿sí? En el momento que nosotros declaramos cualquier tipo de constructor, incluso uno público sin parámetros de entrada, ese constructor por defecto es anulado, ¿sí? Por lo tanto, si declaramos un constructor que sí reciba algún parámetro, el constructor que no recibe ninguno, no va a existir más. Si nosotros queremos que nuestra clase tenga uno que recibe un parámetro y uno que no recibe ninguno, vamos a tener que declarar otro que no reciba ninguno, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Con qué valores se cargan los atributos cuando se llama el constructor por defecto? Bueno, va a inicializar todos los atributos con el valor por defecto de cada tipo. Recuerden que los tipos por referencia se inicializan en null, los numéricos en 0, los booleanos en false, ¿sí? Esto en C# en particular. ¿Qué es y para qué sirve un constructor estático? ¿En qué se diferencia su sintaxis de los constructores de instancia? Bueno, recuerden, esto lo hablamos y lo rehablamos, la clase de constructores, porque surgían muchas dudas. El constructor estático es un constructor, es decir, sirve para inicializar datos. ¿Qué datos? Datos de atributos estáticos, es decir, de atributos de la clase. ¿Sí? Dentro del constructor estático solo puedo inicializar atributos estáticos. Se declara. ¿Cuál es su diferencia de sintaxis? No lleva modificador de visibilidad. Lleva la palabra reservada static, como todas las cosas estáticas, lleva static en la declaración. No recibe parámetros de entrada. ¿Sí? Y como todos los constructores, al igual que los de instancia, tienen el mismo nombre que la clase. ¿Por qué no lleva modificador de visibilidad y por qué no recibe parámetros de entrada? Básicamente porque no lo podemos invocar nosotros. Se invoca una sola vez y lo invoca el CLR, ¿sí? Se invocan automáticamente ante la primera, seguro ahora hay una pregunta que habla de eso, pero ante la primera interacción con la clase. Resumiendo, ¿sí? Llevan, como todos los constructores, el mismo nombre de la clase.
con la palabra estática delante, no llevan modificador de visibilidad, no llevan parámetros de entrada y solo pueden inicializar atributos estáticos. ¿Cuántas veces se puede llamar un constructor estático? ¿Quién lo puede llamar? ¿Sí? Y acá bien dice... No, por tipo de dato... por tipo de dato se debe haber referido a la clase. Un constructor estático solo se invoca una sola vez y no cuando se crea una primera instancia de la clase, ¿sí? Porque podemos tener una clase estática o estar interactuando con algún método estático de una clase sin necesidad de haber instanciado nada, ¿sí? El constructor estático se llama en la primera interacción con la clase. No es necesario instanciar. Puede ser que la primera interacción no sea instanciar. El programador, como bien dice acá, no tiene control sobre la ejecución, o sobre la llamada, o sobre la invocación, ¿sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, solo se llama una vez, solo lo puede llamar el CLR, y solo esta invocación se realiza en la primera interacción con la clase, ¿sí? Ojo, acá hay varias respuestas erróneas, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Dudas de esto? Es importante que terminemos de cerrar el tema este del constructor estático. Si se entendió, ¿se ejecutará primero un constructor estático o una de instancia? Yo hago mi primera interacción con la clase es un new de esa clase. Estoy instanciando un objeto. Primero se va a llamar al estático, ¿sí? Como bien dicen ahí. El primer constructor, si existe el estático en ejecutarse, es el estático, ¿sí? No importa si estoy instanciando un objeto de esa clase. ¿Sí? Acá hay varias personas pusieron el de instancia, ¿sí? Y es incorrecto. Bueno, terminamos la guía de la clase 3. La 4 es larga, pero bueno, la vamos a ver la próxima clase. Sí, les pregunté. Yo normalmente esto en clase lo hago interactuando. Es como que dejo que que vayan respondiendo ustedes, pero acá no sé, no está tan práctico el tema. Bueno, listo. Y te mando un mensaje y voy. Dale. Mientras dejo de compartir pantalla. ¿Me mandás a WhatsApp o a...? Ahí tenía que haber llegado. Esperen que voy a frenar.